Hola, buenas madrugadas, aquí estamos, llegó el tiempo de los misterios, estamos estrenando un nuevo año, el 2018, y como siempre venimos dispuestos a compartirlos con todos los que os unís a esta aventura aquí en Radio Nacional. Aventura que hoy comienza en el estudio 202 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Salomón Redón, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Iván Castro, nuestro compañero esta noche en la redacción con uno de sus temas increíbles, y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros pasar este tiempo juntos aquí hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Estamos comenzando, queremos estrenarlo de una manera sobrenatural, y para ello nos vamos hasta Galicia para hablar con nuestro invitado Marcelino Requejo. Buenas noches, Marcelino. Buenas noches, Miguel. Qué placer que estés con nosotros comenzando el año. Bueno, siempre, pero ahora más, que estés ahí comenzando el año con nosotros. Pues lo mismo te digo, es un placer. ¿Estudiaste ciencias químicas? ¿Y por qué no seguiste con las ciencias químicas? Porque me di cuenta que no era lo mío, ¿no? No me iba. Ya se sabe. ¿Y de repente te hiciste funcionario del Ministerio de Justicia, donde todavía sigues trabajando? Pues sí, ya llevo un montón de años como funcionario del Ministerio de Justicia, sí. Vale, sin embargo eres uno de los investigadores más serios, más riguroso del fenómeno OVNI y de otros muchos misterios, yo creo que hay en España. Bueno, yo me dedico, digamos, en todo mi tiempo libre, como otros coleccionan sellos, yo colecciono este tipo de fenomenología, ¿no? Y lo bueno que tienes es que te vas corriendo a ver al testigo, le entrevistas, le conoces, estás con él, comes, le invitas a comer chuletones de esos grandes que comes por ahí, hasta que le sacas toda la verdad y nada más que la verdad. Pues sí, chuletones que tú has probado en ocasiones, por cierto. ¡Qué ricos! Pues sí, mira, y no le visito en una ocasión, suelo insistir más adelante, vuelvo a visitarle, siempre que no quede demasiado lejos, ¿no? Y bueno, se sacan conclusiones muy interesantes. Ves la coherencia de los relatos o la incoherencia, en fin, es muy interesante. Vale, pues esta noche con nuestro invitado Marcelino Requejo vamos a ir más allá de lo sobrenatural. Este ha sido, más allá de lo sobrenatural, tu último trabajo recopilatorio de todos los casos que has investigado en los últimos tiempos, Marcelino. Sí, porque yo quería dejar clara mi postura referente al tema OVNI, entonces hice OVNI Salto Secreto en el 2009, después sobre las apariciones marianas y salió en el 2014, y ahora una serie de casos extrañísimos que tengo, muchísimos más, claro, por supuesto, de los que hay en el libro. Pues quería dejar clara mi postura sobre este tipo de fenómenos tan extraños que nada tienen que ver, digamos, en principio con cuestiones como apariciones marianas u objetos volantes no identificados. Vale, o sea, no son ovnis, no son apariciones marianas. Y te pregunto, ¿existe lo sobrenatural? Yo creo que sí. No sabemos el origen que tiene. Yo especulo al final del libro sobre cuál puede ser el origen de toda esta fenomenología, que algún día la ciencia, desde luego, dirá la última palabra, dirá, pues esto procedía de aquí. Nosotros igual no lo veremos, pero puede que sí. Nunca se sabe. ¿Y de qué manera se materializa en ese estudio que tú has hecho, en esta investigación que has hecho? ¿Cómo quieres decir? ¿Cómo se materializa? Sí, ¿en qué fenómenos? Yo qué sé, extraños muñecos, no sé, ¿en qué fenómenos más? En todo tipo de fenómenos, pero muy extraños, porque digamos que la fenomenología OVNI tiene más o menos un patrón definido, con un pasillo ancho en el que te puedes mover. Las apariciones marianas también tienen un patrón muy definido, pero lo que está en este libro va contra toda lógica y todo sentido común, es decir, es algo verdaderamente aberrante en ocasiones, y esos testimonios no se pueden desechar, están ahí, hay que recogerlos, y yo los tenía aparcados y dije, bueno, pues voy a sacarlos a ver qué opina el personal sobre este tipo de fenómenos, que seguramente mucha gente se va a sentir identificada con ellos, porque les han pasado a ellos o a sus familiares, y no sale de ese ámbito familiar ese tipo de experiencias porque son muy fuertes. Un buen libro para estos reyes y para este tiempo que estamos viviendo, incluso para después, en esa cuesta de enero, estaré leyéndolo. ¿Todos los casos han sido investigados personalmente por ti? Sí, todos los que figuran en el libro están investigados personalmente, claro. Vale, aunque ya han pasado los reyes, como digo, es un buen momento para hacer un regalo. Déjame que pongamos una pequeña introducción y vamos ya a descubrir algunos de esos hechos sobrenaturales. Decía un chamán el año pasado que estuvimos con él, o hace 2 años, en Tikal, el jaguar negro, que lo sobrenatural es lo más natural que hay en la vida, cuando uno entra por esos caminos. No sé, ¿qué pensarás tú? Pues puede que tenga toda la razón y que tal vez esa sea la cuestión, que la realidad que vivimos tal vez no es tan real como esa otra que nos acompaña.
Vamos con una introducción y nos metemos de lleno. Entramos en el territorio de lo sobrenatural. En él se concitan hechos tan extraños como absurdos. Desde apariciones de seres imposibles hasta lluvias infernales. O ajustes de cuentas desde el más allá. Todo lo que vas a escuchar a continuación está basado en testimonios investigados en primera persona por nuestro invitado. Testimonios de personas que se han visto cara a cara con lo sobrenatural. Te mostramos las primeras experiencias. Uno de los capítulos del libro hablas de lluvias infernales. Es la primera parte de lo que queremos recoger. ¿Qué significa esto, lluvias infernales? ¿Que caen sapos, como algunas veces se ha dado, peces, otro tipo de historias extrañas que no deberían estar en el cielo, o es algo más? Bueno, en este caso, digamos que es como... Sí, son cosas que han llovido, pero que en este caso me limito a recoger testimonios de piedras que caen. Y claro, cuando una cosa es leerlo, como hacíamos, por ejemplo, en los libros de Charles Fort, lluvias de jarrones, lluvias de piedras, lluvias rarísimas, ¿no?, de todo. Pero cuando te encuentras con un caso real entre comillas, estamos hablando entre comillas, y los testigos precisamente son dos miembros de la Guardia Civil en pleno día, en verano a las 5 de la tarde, pues la cosa cambia mucho. ¿Se puede definir en qué lugar? ¿Localizar? Sí, es en las cercanías. Esto ocurrió en 1986 en las cercanías del pantano de Porma, en Boñar, en León. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasaba? Bueno, pues ellos estaban en el cuartel. Yo no puedo identificar a las personas, en este caso los testigos, ni el lugar exacto. Vale. Pero bueno, estaban en el cuartel por la tarde y reciben una llamada de una pareja de ancianos que vivían pues en esas cercanías de Boñar, al lado de la carretera, en una casa aislada allí, y decía que es que estaban apedreando su casa, que les estaban atacando. Entonces ellos cogieron un Land Rover y se fueron hasta allí, el entonces sargento y un número de la Guardia Civil, un compañero. Y cuando llegaron allí, lo que vieron es según a la izquierda quedaba la casa, y estaba totalmente cubierta de piedras toda la explanada donde se podía aparcar enfrente de la casa. ¿Qué me dices? ¿Piedras pequeñitas, grandes? ¿Cómo eran? Grandes y pequeñas, de todos los tamaños, me dijo. Dice, había piedras que podían pesar 8 o 10 kilos. Y luego lo que les llamó muchísimo la atención es que los dos ancianos estaban fuera, en la puerta, esperando que ellos llegaran, y la fachada presentaba multitud de golpes e incluso cristales rotos en las ventanas. Espera, Marcelino, ¿piedras venidas de arriba del cielo o alguien las tiraba de algún sitio? No, lo curioso es eso, que ellos, como no tenían dónde aparcar el Land Rover porque estaba todo sembrado de piedras, decidieron aparcarlo justo enfrente de la casa, al otro lado de la carretera, en una esplanadita que había, pequeña esplanada, que daba a un terraplén enorme, pero totalmente desprovisto de vegetación. Todo eran piedras por allí. Y según los ancianos, esas piedras saltaban de ese terraplén en horizontal, pegaban un estampido, saltaban en horizontal y golpeaban la casa. ¿Qué me dices? Pero a montones. Entonces, claro, ellos llegaron allí, se encontraron todo aquel sembrado de piedras, aparcaron, como digo, enfrente, junto al terraplén, y bueno, el sargento se bajó, cruzó la carretera, y el otro compañero quedó mirando por el terraplén y, según dijo, pues allí no había nada. O sea, no había ni donde esconderse una persona en más de 100 metros a izquierda y a derecha. Era todo monte pelado y piedras, completamente. O sea, que nadie podía tirarlas para gastar una broma, Claro, para imposible. Machacar. No solo tirarla, el problema no es que las tiraran, como decía él. El problema era que quien la tirara, ¿dónde se escondía? Porque es que no había dónde. Le podías ver. El terraplén bajaba muy pronunciado, pero si te asomabas, instantáneamente veías dónde estaba la persona, porque no había dónde esconderse, eran piedras y piedras y piedras. No sé, ¿cómo reaccionaron los compañeros de la Guardia Civil, los miembros de la Guardia Civil? Bueno, ellos decidieron no dar parte del incidente que ellos vivieron, porque a continuación viene lo que fue realmente fuerte, lo que fue la experiencia de ellos dos. Cuando el sargento cruza la carretera se pone a hablar con los dos ancianos, le explica lo que ha pasado y tal, y su otro compañero se quedó junto al Land Rover.
Y entonces, en un momento concreto, pues el sargento dice, oye, ven para acá que mira lo que están contando y tal. Cuando el otro compañero, que está al lado de Notover, va a cruzar la carretera, se siente una explosión fuerte y dice el sargento, yo vi venir por detrás de mi compañero del terraplén una piedra enorme que le pasó casi rozando la cabeza y vino a estrellarse contra la casa y cayó a mis pies. ¿Qué me dices? Y dice, en ese momento, lo que hicimos, claro, sentimos una explosión, como un tiro, un disparo. Inmediatamente yo crucé la carretera, desenfundé el arma, mi compañero también, y nos asomamos al terraplén, agachados, pero allí no había nadie. No había absolutamente nadie. Y eso, me decía él, eso lo presenciamos los dos. ¿Era muy grande la piedra? Y me dijo que pesaría unos 6 o 7 kilos. Terrible. ¿Y qué pasó? Dice, si lo hubiese tocado, lo hubiese matado en el acto porque venía a muchísima velocidad. Los dos ancianos, no sé si me quieres contar más de la experiencia de los guardias civiles. No, me comentó que habían quedado allí como una hora con ellos, charlando, y bueno, pues... ¿Y ya no se repitió más el fenómeno? No se repitió más. Ellos les dijeron que si volvía a repetirse que les avisaran, que venían enseguida, pero el fenómeno no se volvió a repetir. Ya. ¿Y a los dos ancianos les dio alguna piedra? Veo aquí un grabado en tu libro de que parece que no es un caso único, aislado, ¿no? En el que se ven un montón de animales que están siendo agredidos por estas piedras. Sí, ese es un grabado muy antiguo, creo que es del siglo XVI, XVII, en el que ya se hablaba de estas lluvias de piedras que mataban a los animales, que no se sabía de dónde surgían, ¿no? Yo cuando el entonces sargento, hoy no es sargento, está jubilado, me decía, es que este caso fue una cosa, digo, mira, no es muy extraño, le estuve contando algunos casos que estaban recogidos en el libro de Charles Ford, y otros más recientes, por ejemplo, en Kenia, en Machacos, en Kenia ocurrió en 1982, pero la presencia de muchísimos testigos. En Friburgo en 1976 y en Arizona en 1983. Esto entre algunos de esos sucesos, que hay miles y miles de ellos. Lo que pasa es que este tipo de cosas no suelen reportarse alegremente. ¿Quién va a ir a la policía diciendo que me están, bueno, los pobres ancianitos, ¿no?, que fueron, pero me están apedreando la casa, entes, seres invisibles, no sé? No, los ancianos le comentaron que no vieron a nadie. Al principio pensaron que era una tormenta y era granizo. Entonces, por eso, cuando se fueron a asomar, se dieron cuenta de que venían piedras por rachas. Además, decía, paraban y de repente volvían a empezar. Venían 8 juntas, 10, 2, golpeando la casa continuamente. Entonces ellos se refugiaron en el fondo de la cocina y optaron por llamar a la Guardia Civil a ver qué pasaba, porque no sabían lo que estaba pasando. Friburgo, Kenia, Tucson, Arizona, en 1983 también. O sea, no es un hecho aislado. No es que sea frecuente, pero desde luego no es un hecho que sea infrecuente. Suelen ocurrir, los testimonios a veces no llegan porque si son zonas aisladas, como ocurre en este caso, si no tienes la suerte de toparte en este caso con este sargento que me lo contó, que lo vivió en sus propias carnes con su compañero, pues no te enteras de ese caso. Hubiera pasado en absoluto silencio, ¿no? Hechos sobrenaturales esta noche. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Marcelino Requejo, iniciando un nuevo año contando hechos sobrenaturales. Luego te preguntaré explicaciones, aparte de los casos que vas a narrarnos aquí. El capítulo 3 lo dedicas a visitas inesperadas. ¿Visitantes de dormitorio, quizá? No estamos hablando en este caso, ya lo advierto en su momento, en el libro, de los típicos seres cabetones bajitos, de ojos oscuros, almendrados, enormes. Son presencias que se manifiestan en un momento concreto de lo más absurdo y sobre todo precisamente los distingue de los visitantes de dormitorio por las vestimentas estrafalarias que suelen llevar. O sea, de lo más ridículo y de lo más atemporal, algo verdaderamente increíble. Y bueno, cuéntame algún caso. Mira, yo cuando Mercedes, que es la protagonista de este suceso de Orense de 1986 que te voy a contar, me estaba contando esto, lo hacía con los ojos desorbitados, porque decía, es que realmente no sé si sentí verdadero pánico o terror cuando esto ocurrió o era asombro todo, porque yo no me lo podía creer lo que estaba viendo. Esta mujer vivía en un segundo piso en Orense, en una calle muy céntrica,
en 1986. Ella y su marido no tenían hijos. Y me dijo que en una ocasión su marido se dedicaba al ramo del transporte, entonces había quedado con un empleado a las 11 de la noche para darle una serie de papeles y unas instrucciones para el día siguiente. Le dijo que volvía enseguida, entonces ella optó por acostarse. Y yo siempre que me acostaba me ponía a leer un poquito sentada en la cama. Y bueno, y en eso estaba, cuando de repente siente un pequeño ruido y ve que la puerta de la habitación comienza a abrirse sola. Hasta abrirse totalmente, y el pasillo está oscuro completamente. Entonces ella pensó que estaba su marido ahí y lo llamó, pero claro, no contestaba nadie. Entonces aparecen 3 sujetos de casi 2,5 metros de estatura, unidos por los hombros, vestidos con unos chaqués, una especie de fracs, y un sombrero parecido a un sombrero de copa, no dijo que fuera igual, en la cabeza. Y para entrar en la habitación los 3 se agachan para poder pasar el marco de la puerta. Y a continuación, siempre deslizando sobre el suelo, flotando levemente, se ponen erguidos en la habitación junto a la cama, y observa ya que los 3 sombreros prácticamente tocan el techo. Entonces estos individuos de cara demacrada, como huesuda y blancuzca, se quedan unidos por los hombros, como digo, como si fueran una sola pieza, se quedan mirando hacia ella. Entonces ella no sabe qué decir, se queda aterrorizada, dice, yo estaba asombrada y ya no sé si era miedo o qué era lo que tenía. Y de repente empiezan a retroceder, flotando sobre la tarima de la habitación, vuelven a agacharse, salen al pasillo, se vuelven a erguir y se van como en dirección al salón, ¿no? O sea, desaparecen, y ella inmediatamente salta de la cama, empieza a gritar llamando a su marido, enciende las luces, y aún tuvo el valor de ir mirando estancia por estancia de toda la casa, incluso debajo de las camas y en los armarios de las habitaciones, y no había absolutamente nadie, claro. Porque lo cuentas tú, Marcelino, que sabemos que eres un tío serio, concienzudo, pero cosas increíbles para no creerse. ¿Había bebido algo esta mujer? ¿No sería un sueño de esos? Todos podemos hacer muchas elucubraciones. Claro. Yo además siempre en las entrevistas que me han hecho en estos días siempre digo lo mismo. Todos los casos que están en este libro, si algún lector está interesado en hablar con alguno de los testigos, yo le pongo en contacto. Si el testigo acepta, pues que hable con él. Ya no se lo cuento yo, que sepa lo que es, que se lo cuente directamente el testigo. Ya. ¿Cómo sigue la experiencia? ¿Mercedes se llamaba esta mujer? ¿O sí. Vale, el nombre que la ponemos, Mercedes. ¿Cómo sigue la experiencia de sus 3 individuos altos de 2 metros y pico con chaqué y con bombín que aparecen de repente en la habitación? Pues me dijo que es lo más extraño que le había ocurrido en su vida, que nunca más volvió a ver semejante escena ni nada parecido. Dice, pero es lo único que nunca le he encontrado una explicación. Dice, es totalmente, dice, lamento, me decía ella, que no estuviera mi marido en ese momento conmigo, porque igual, siendo 2, habiéndolo visto él también, era otra cosa. Dice, pero el hecho de que yo no estaba dormida cuando ocurrió esto, primero estaba la luz encendida, estaba sentada y leyendo una revista. Ya, o sea, no se puede sacar la conclusión de que estuviera en ese duermevela que de repente estás soñando y parece que sus sueños salen fuera de ti, los ves ahí plasmados, pero No, claro, ella lo descartaba porque yo se lo dije. Dijo, oye, a lo mejor te quedaste así un poco traspuesta, ¿no? Y dijo, no, porque en el momento que a mí empiezan a entrar sueños, es una costumbre que tengo de posar la revista en la mesilla y apagar la luz. Siempre hago lo mismo, no dejo nunca la luz encendida. Ya. O sea, ella está completamente convencida de que la escena la vivió realmente. Se lo contó al marido, supongo, cuando llegó, ¿no? Por supuesto, sí, pero claro, como tú bien acabas de decir, el marido le dijo exactamente lo mismo. Dijo, oye, igual te quedaste medio dormida, te pareció, no te asustes, que claro, en casa no había nadie. ¿Y no volvió a repetirse la experiencia? No, ella nunca más dijo que hubiera visto nada semejante. Vale, sin embargo, veo aquí en el libro, Marcelino, que hay otros casos. En Inglaterra, por ejemplo, también personas que están en la habitación han visto a seres altos flotando. En Inglaterra es del 2012, es bastante reciente. Y además es muy curioso, porque fíjate, este caso de Mercedes sale publicado ahora por primera vez. No sé, me imagino que en otros libros, en otra recopilación de historias, ya sabes que en Internet puedes encontrar muchísimas cosas, pues a lo mejor ha habido algún caso más, yo no lo he visto, ¿no? Pero en el caso de Rabley en Inglaterra es exactamente lo mismo, es decir, este señor, que en este caso es un señor, lo que observa es a un tipo que se materializa, empieza a crecer de la nada en la habitación, muy alto, con un sombrero en la cabeza y se queda flotando junto a la cama. O sea, en este caso es un individuo solo, en el de Mercedes eran 3. Pero la situación de flotar y llevar un sombrero en la cabeza que casi toca el techo es idéntica. Entonces, ¿cómo es posible que el señor este de Rabley en Inglaterra nos esté contando
una situación similar a la de Mercedes en Orense en 1986. Ya. Y hay que tener imaginación para que una cosa así coincida, yo no lo entiendo. Veo aquí también que no sé si en Eladio también veía una extraña historia en 1982. También, pero lo de Eladio en Zaragoza, bueno, estamos poniendo Eladio, además es muy curioso el caso de Eladio porque es un personaje de la política de Aragón muy conocido, y este testimonio lo consiguieron Joseba Orraca y Charo Lozano, y bueno, pues le hemos puesto Eladio de nombre, y lo que se le materializa en la habitación es exactamente lo mismo. Es un individuo que empieza a crecer, está como delante de la persiana que está a medio bajar, y él ve la silueta allí mismo, pero la ve perfectamente. Es bastante enorme, muy corpulento, totalmente es negro, absolutamente negro de arriba abajo, con los brazos entreabiertos y puesto a los pies de la cama, delante justo de la ventana. Y aquí se produce algo verdaderamente más impactante, y es que de la cabeza de este ser él veía que salían como unas pequeñas cintas de vídeo. Estamos hablando del año 82. ¿Cintas de vídeo? Sí, unas cintas de vídeo salían de la cabeza como una especie de, digamos, del sistema 2000 de entonces, y no había empezado el VHS o estaría a punto de salir. Y se iban a la cabeza suya, desde la distancia se proyectaban hacia la cabeza de él, y es que dice, yo las notaba como si entraran en mi cerebro. Y digo, ¿estás seguro que tú no estabas dormido? Y dice, no, acababa de acostarme y bueno, pero prácticamente no me dio tiempo ni a taparme en la cama. Como si ese ser quisiera transmitirle algún tipo de información a través de esas cintas. Sí, es curioso, porque yo me pregunto, incluso lo hago en el libro, que si esa experiencia hubiera ocurrido ahora, actualmente, el testigo que hubiera visto, en vez de cintas de vídeo hubiera visto salir CDs o pens o algo así hacia su cabeza. Es curioso, ¿no? Pero estuvo así como unos 5 minutos y de repente paró y se desmaterializó literalmente delante de sus ojos. Ya te digo, porque lo cuentas tú. Gente de la sombra se llama este tipo de seres o de entidades o de... yo qué sé. Sí, gente de sombras. Realmente no corresponden, como dije antes, a visitantes de dormitorio a la usanza. Marcianitos, cabezones, bajitos. No. Aquí son seres que se materializan de la nada o aparecen desde el pasillo. O bueno, o mismamente, como ocurre en el caso no de David Burela, te iba a decir otro más interesante aún, que es ocurrido en Vilapedre, cerca de Lugo. En ese caso es interesantísimo, un chaval de 12 años y se levanta por la mañana, se va a sentar en la cama y observa que en una caja que había dejado su abuela con judías junto a la ventana para que se secaran, empieza la caja a moverse sola sin un ruido, cree que hay un ratón dentro. Y entonces cuando se va a incorporar para dirigirse a la caja a ver qué hay allí, de repente empieza a salir hacia arriba lo que él denomina como un ser de plastilina enorme que se va saliendo de la caja hacia el techo hasta prácticamente tocar el techo. Y era todo de color oscuro como si fuese alquitrán o plastilina negra, pero pues perfectamente definido, y ya te digo, era de día. Entonces el chaval salió espantado de la habitación corriendo y con cualquier cosa de meigas, ¿no?, como suelen decir en Galicia. Y cuando subió con su madre a la habitación no había nada, excepto que la caja estaba movida de sitio, no estaba donde su abuela la había dejado siempre, ¿no?, debajo de la ventana. Lo curioso de este caso es que al contárselo a su abuela dice que no dijo ni media palabra. Lo único que hizo fue subir a la habitación, coger aquella caja con judías y echarla al fuego. ¿Tirarla o echarla al suelo? No, al fuego. Al fuego, perdón. Sí, no dijo nada más. Digo, bueno, ¿por qué hizo eso tu abuela? ¿Por qué iba a tirar las judías? Dice, pues no lo sé. Yo imagino que tal vez esta mujer, ya anciana, tuviera idea de algo similar cuando ella era más joven, o alguien que le contara algo similar, y decidió quitar ese embrujo, o lo que pudiera ser, quemando las judías y la caja. Por lo que veo en el libro, Marcelino, hay muchos casos, ¿no? Estás recogiendo muchos casos. Hay muchísimos, sí, muchísimos. Y los que quedaron por publicar, porque claro, los hay incluso más impactantes, pero todo no se podía meter allí. Uh-huh. Estas entidades establecen contacto físico, tocan o hablan con los testigos. En los casos que yo he recogido, no. Tengo alguno que no está en el libro, en el que sí pronuncia unas palabras y la testigo está tan aterrorizada que, bueno, pues ni responde, ni sabe lo que le está diciendo, ni nada de nada. ¿Y solo se aparecen una vez, como algún caso, los casos que has contado, o es repetitivas esas apariciones?
No, generalmente en todos estos casos que has recopilado son como experiencias únicas, como si ocurriese en una ocasión y luego ya no vuelven a producirse más. Altos, a veces con sombrero, seres de sombra, se llaman. Qué curioso. ¿Alguno más que quieras contarnos? Veo a Ángela Marcos aquí. Bueno, hay muchísimos, pero es que ya no sabría uno por cuál meterse, de verdad. Todos No, tienen más o menos está esa... el caso de Burela, por ejemplo. El caso de Burela es interesantísimo, porque ahí no hay palabras, pero sí hay golpes. Es decir, es una experiencia, yo creo que es para vivirla. Si realmente fue, y siempre lo vamos a coger todo con comillas, si realmente fue tal cual el testigo, David, me lo contó a mí, caray, yo no quisiera vivir esa experiencia, ni se la deseo que la viva a nadie. Él estaba cuidando un chalet en Burela, en la costa de Lugo, y de unos familiares, le habían dicho que estuviese, bueno, pues ahí un par de meses y que les cuidase el jardín y todo aquello, y les limpiase bien la casa y tal. Y bueno, él se acomodó allí y nada, al día siguiente de llegar, se puso un café, dejó la cafetera encima de la encimera, ¿no? Y de repente observa que el café, él se pone a ver la televisión, el café que se acaba de poner en la taza, cada vez echa más humo y burbujea y empieza a hervir. Sin estar en el fuego. No, el café ya estaba en la taza y la cafetera en la encimera. Entonces, caray, se acercó, lo cogió como pudo por la platito y tal, se lo llevó y lo cambió de vaso y lo volvió a llevar. Y volvió a pasar lo mismo. Y luego la cafetera, ella sola, sin estar al fuego ni nada, también volvía a echar el café, empezaba a echar humo y a burbujear, era vapor todo y burbujeando como si estuviera hirviendo. Y bueno, pues al día siguiente, a las 5 de la tarde, me dijo que estaba haciendo cosas en el jardín y de repente dijo que iba a tomarse un refresco a la nevera. Y según entra en casa, lo que observa es como si alguien entrase detrás de él, por el salón, hacia la cocina. Entonces, cuando llega junto a la nevera, al lado del fregadero, paró en seco, se giró y vio que no había nadie. Entonces se quedó mirando así porque la sensación, según él me dijo, es que detrás de él, pegado a su cogote, literalmente había una persona. Entonces él se queda mirando hacia la entrada y recibe un golpe tremendo en la cara que le tumba hacia el fregadero. ¿Qué me dices? Inmediatamente se incorpora porque no sabe lo que ha pasado y recibe otra vez otro golpe muy fuerte en la cara. Entonces, claro, entra en un estado de pánico, se tira al suelo y gateando se va hacia la habitación, recoge todas las cosas, según me contó, las metió en una bolsa, cogió el coche y se piró de allí. O sea que hay casos de agresiones también, ¿no? Este es uno de ellos, ¿sí? Wow. Como tú dices, para no vivirlo. Te cuento una pequeña cosa. Una vez con Miguel Pedrero hablamos de estos extraños seres. Yo le conté una experiencia que viví en mi casa también, de la aparición de algo negro, muy negro, muy negro. Pensábamos que era algo aislado y no veas la cantidad de gente que nos escribió y se puso en contacto con nosotros para relatarnos sus experiencias. Es decir, que no son nada normales. Por supuesto, yo sé que cuando muchas personas lean este libro me van a escribir al correo electrónico y me van a decir, oiga, esto le pasó a mi primo, esto me pasó a mí, o esto le ha pasado a mi madre, en determinados casos del libro, ¿no? Seguramente aparezcan muchísimas más, pero claro, ¿quién cuenta esto? El caso de David en el chalet de Burela me lo contó por medio de un amigo, al único que se lo había contado. Y bueno, después de insistir mucho, pues me lo contó y tal, y me dijo que si lo publicaba, pues que cambiase siempre eso, claro, el nombre y todos los datos personales. Aquí estamos con Marcelino Requejo, más allá de lo sobrenatural esta noche. Volvemos. Hay otro capítulo, me estás poniendo los pelos de punta. Ajuste de cuentas. Bueno, ese por lo menos es un poco más distendido, ¿no? Sí. El ajuste de cuentas es un capítulo, digamos, entre tétrico y jocoso. Vale, pues cuéntame, ¿hay gente que viene del más allá a ajustar cuentas o de qué va esto? Bueno, pues mira, en el caso de Isabel, en las cercanías de Chantada, casi al sur de Lugo, muy cerquita ya de la provincia de Orense, pues es un caso muy curioso, curiosísimo y muy a tener en cuenta. No sé si habrá un más allá. Nadie puede dar con certeza que algo así sea pues algo demostrable, ¿no? Pero desde luego este caso viene a decir que sí lo hay. Y bueno, dada la ubicación de la vivienda de Isabel y de su marido en las cercanías del cementerio, en una aldea cercana a Chantada, como digo, pues no era de extrañar que esto sucediera, porque resulta que ellos vivían en esa casa, en la planta de arriba tenían el dormitorio, y justamente esa pared, la pared maestra de la casa, estaba separada 1,5 metros de la pared del cementerio donde estaban los panteones. Casi nada.
con tanta coincidencia que justo a la altura donde ellos tenían la cama, pero en el otro lado, se encontraba el panteón familiar de ellos. ¿De su familia? Sí, el panteón de la familia. Sí. Entonces, sucedió que una mañana de noviembre falleció el marido y claro, pues cuando se oficia el sepelio, lo que se hace es introducirlo en el nicho correspondiente de su panteón familiar. Y justamente queda a la altura de la habitación la cabecera de la caja, de donde dormía antes, separado 1,5 metros, es decir, que nunca mejor dicho, pasó de estar plácidamente en la vida durmiendo en esa habitación a ir al otro lado, pero en sentido contrario, como si estuviera en un espejo. Uh-huh. Entonces, a los pocos días de fallecer, Isabel me comentaba, dice, empecé a tener unos sueños, sí, aquí hablamos de sueños, en los que mi marido venía, se acercaba a mí en la cama y me decía, págale a Manuel las 40.000 pesetas que le debo. Así de claro. Así de claro, sí. Entonces ella, como el sueño se repitió varios días, lo que hizo es hablar con el cura. Y claro, el cura le dijo, hombre, has tenido una pérdida importante, ten en cuenta que este tipo de cosas, pues claro, sueñas con él, es normal que lo oigas, que lo veas, y que no le des más importancia, que todo eso pues se va apagando con el paso del tiempo y desaparece y ya está. Pero como el fenómeno se seguía produciendo, Isabel cogió y se fue a hablar directamente con Manuel. Y sin darle ningún otro tipo de dato. Me dijo que solamente se había plantado ante él y le dijo, oye, a ti mi marido te debía algún dinero. Y dice que Manuel se quedó como pálido. Porque claro, le contó y le dijo, hombre, mira, hace unos 8 o 10 meses me pidió 40.000 pesetas, pero me dijo que no se lo dijera a nadie, que eso quedaba entre él y yo y que ya me las daría. Y claro, coincide la cantidad exacta que le decía en sueños el marido de Isabel con la que acababa de decir Manuel. Y la mujer sabía para qué habían sido aquellas 40.000 pesetas. Vino del más allá para comunicarle a través de los sueños ese mensaje. Sí, entonces lo que hizo esta mujer fue, pues nada, entregarle las 40.000 pesetas a Manuel y a partir de entonces cesaron los sueños. Yo nunca más volví a soñar con mi marido, jamás. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. ¿Hay más casos que hayas recopilado de ese alguien que viene del más allá a pedir algo, a ajustar cuentas? Sí, por ejemplo, el caso de la abuela Tona, ¿no? En Santa Cristina, en La Coruña. Esa zona tú, Miguel, la conoces bien porque por ahí vivía Caideda. Sí. José María Caideda, un grande de estos temas. Pues sí. Pues muy cerquita de donde vivía Caideda, vivía la abuela Tona. Y entonces su nieta es la que me remató todo esto, porque yo la llegué a conocer a Tona por medio de su nieta, y la nieta se había separado en el año 2007. Y a la abuela Tona eso no le había gustado, porque parece ser que la culpa la había tenido el exmarido, ¿no? Y entonces la tenía jurada, dijo, a ese se la voy a preparar yo bien preparada. Y siempre decía lo mismo. Entonces yo la conocí en el 2013, estuve con ella, incluso en el libro hay una fotografía en la que estamos la abuela Tona y yo, ¿no? Y bueno, por algún comentario que hizo se vio que no le caía muy bien este ex marido de su nieta, ¿no? Pero lo curioso del caso es que en el 2014 fallece Tona. Y a poco de fallecer, el exmarido de esta chica le cuenta algo verdaderamente increíble. Él tenía por costumbre viajar con la bicicleta, hacer unos recorridos por aquella zona, siempre por el mismo sitio, entre unos castaños y tal, por un camino de monte. Y un día en concreto, que estaba lloviendo, ve a una señora mayor debajo de un castaño, mojándose evidentemente, y que le hacía con la mano de que se acercara. Le decía entonces, que viniera Sí, le dijo al de la bicicleta, al exmarido de esta chica, le dijo que se acercara. Le hacía con la mano un gesto, ¿no? Entonces él se fue acercando, llovía muchísimo, y cuando estaba como a 2 metros de ella, y ella paraba la bicicleta, se dio cuenta de que era la abuela. La abuela Tona, que había fallecido. Que había fallecido pues el año anterior. Vamos, pocos meses antes. Y pegó media vuelta con la bicicleta, dice, es que no me cabe duda de que era ella, porque es que no veas cómo me miraba. Y se dijo a ser mujer. Entonces pegó media vuelta con la bicicleta y no paró hasta su casa. Y nunca más, según le dijo, volvió a hacer el recorrido por esa zona, nunca. Menuda, era la abuela Tona, ¿eh? Sí, no, y debemos añadir un detalle, y es que este hombre al que llamamos Alejandro, ¿no? Alejandro
era una persona escéptica. Es decir, cualquier persona que se llame escéptico al lado de Alejandro es un crédulo pardillo. Porque este hombre no quería absolutamente nada, pero en nada de nada. Ni le dieras explicación racional o científica o no se la dieras, daba igual. Según me dijo su mujer, o su mujer. Y bueno, pues el susto que se llevó fue de tal calibre que ya te digo, no volvió más por ese sitio. No me extraña. Seguimos adelante con algunos datos más de este más allá de lo sobrenatural. Apariciones de monjes que no deberían estar o que no estaban en los conventos, ¿no? O en los monasterios. Sí, son casos muy muy corrientes, si indagas un poco, en el sur de la provincia de Sevilla, en la zona de las Urdes. Pero a mí lo que me sorprendió fue encontrarme algunos casos aquí en Galicia. Y el patrón es el mismo. Son unos individuos de bastante estatura, en ocasiones uno solo, a veces dos, tres, que parecen flotar sobre el suelo, pero que se presentan de forma repentina en un camino o en una carretera, que obliga en ocasiones, como tengo algún caso documentado de las Urdes, reciente por cierto, de hace 2 años, a salirse de la carretera a la conductora, en este caso, por esquivarlo sencillamente. Increíble. ¿Hay más casos? De monjes hay muchísimos. Uno de los más espectaculares, porque había que ver la cara de los chicos al contarlo, el de Sandra y Miguel, ocurrió a las 2 de la madrugada en marzo del 2001, en las cercanías de Estaca de Bares, en La Coruña. Estoy viendo el dibujo que tienes aquí en el libro. Cuéntanos. Pues estos chicos venían de una discoteca de Viveiro, se dirigían a su domicilio en Estaca de Bares, y al llegar a la altura del desvío de la playa de Vilela, que está escoltado a izquierda y a derecha, sobre todo por la izquierda, por un gigantesco monte lleno de eucaliptos y de pinos, pues por la parte derecha de la carretera ven surgir a un individuo de unos 2 metros de estatura, vestido igual que un fraile medieval, y que llevaba en la mano derecha extendida, llevaba colgando un farol con una cadena o algo parecido. Dijo, no es que fuera un farol, era algo parecido a una luminaria blanca muy potente, y nosotros paramos el coche, él se empezó a deslizar y se detuvo en el centro de la calzada y se quedó mirando hacia el coche, y al mirar hacia el coche tenía la cara completamente demacrada, porque con los faros del vehículo lo estaban viendo perfectamente. Era huesuda, era como un difunto, pero no tenía ojos, tenía 2 círculos rojos en los ojos. Y en ese momento, claro, la chica se puso totalmente fuera de sí. Ellos no sabían si dar para atrás con el coche, había curvas allí, no sabían qué hacer. Y de repente comenzó a deslizarse nuevamente, sin quitarles la vista, y cuando llegó al extremo de la carretera, lo que hizo es empezar a levitar a la altura de los árboles y se fue perdiendo en la altura, con la luminaria extendida en la mano, por encima de las copas de los eucaliptos, hacia la parte de atrás de ese monte, que hay una gravera allí. ¿Qué pensaron los 2 testigos? Pues la verdad es que quedaron muy impactados. Y me dijeron que solían hacer en lo sucesivo ese viaje de día. No les gustaba ir de noche ya por ahí, pero a veces no quedaba más remedio. Y realmente dice, alguien podrá pensar que nos lo imaginamos, que nos lo hemos inventado, lo típico, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? ¿Que venían bebidos de la discoteca? Claro, iban bebidos? Dice, pero la experiencia estaba ahí, dice, o sea, nosotros lo vimos clarísimamente. Además estaba parado como a unos 10-15 metros por delante del coche, o sea, surgió de la derecha hacia la izquierda, y en el sentido de la marcha de ellos, ¿no? Y dice, ahora cómo se fue levantando y se fue perdiendo hacia arriba, porque luego veíamos la lucecita, cómo se perdía encima de las copas de los árboles, pero ahí ya no lo veíamos. Yeah. Dice, pero fue una experiencia, para nosotros fue real. Dice, y el que la viva, la vivirá como real, si le pasa exactamente lo mismo. Yeah. Y estas apariciones tienen la característica de que van vestidos como monjes. Sí, no se veían los pies, en este caso en concreto no se veían pies, y en la gran mayoría de ellos tampoco. El hábito es tan largo que en ocasiones roza como el suelo, pero se notas que flota, que la persona no camina. Y ya te digo, son bastante frecuentes en las Urdes, y hay casos, yo creo que en Cantabria también tenía alguno. Están desperdigados por todo el planeta, los puedes encontrar en cualquier sitio. De hecho, nombro alguno de México también. Sí, un dato más, veo aquí una fotografía de David Fernández que ve a 2 encapuchados que parecen monjes, pero en este caso son 2. Son 2. Mondoñedo. Sí, una cosa curiosísima también.
Y ocurre además en 1947. Estamos hablando de una persona que tenía de aquella 22 años, cuando él lo guarda, nunca cuenta eso, solamente a su hija, y nosotros por medio de su hija conseguimos que nos contase el testimonio. Miguel Pedrero tiene este testimonio grabado en audio también. Y bueno, es verdaderamente espectacular, porque este señor venía el 18 de octubre del 47 de las fiestas de Mondoñedo, que es San Lucas, y solía hacer el recorrido con su bicicleta por el monte para dirigirse a su casa, en plena oscuridad y con lo poquito que iluminase aquel foco de la bicicleta. Y en un recodo del camino, que venía después un tramo recto, pero un camino muy estrecho, se encuentra con dos individuos de más de 2 metros que llevaban unas capuchas y unas capas doradas que emitían un fulgor, como él decía, como cerez apagado. Y estaban unidos por los hombros, como una sola cosa. Y estaban mirando hacia la carretera. Entonces, él, según se está acercando a ellos, cuando ya los tenía como a 1 metro, giran los dos al unísono y le dan la espalda. Entonces David dice buenas noches y continúa. O sea, encima le saludó. Sí, lo saludó, dijo buenas noches, claro, no sé quién era aquel, pero luego pensó que era la pareja de la Guardia Civil, pero es que eran altísimos, es una cosa impresionante. Y se giraron los dos a la vez, dice, no tocaban el suelo, flotaban. Y de que estaba como unos 100 metros más adelante, detuvo la bicicleta y se giró, intentó volver para atrás, dijo, pero ya las capas aquellas no estaban, esos tíos ya no estaban allí, porque las capas relucían en la oscuridad. Y que ya no se veía nadie, se habían marchado. ¿Siempre ocurre de noche este tipo de...? No siempre ocurre de noche. En otro de los capítulos hablo hay varios casos de día, ¿no? Sí. Pero hablo de un caso ocurrido entre Ferrol y Valdoviño, creo que fue en 1989, que es espectacular, porque ocurre a las 3 de la tarde a pleno sol, en verano. Y la verdad es que da mucho que pensar, porque rompe con todos los patrones de decir, no es que estas cosas se las imagina uno, ocurren de noche, sabe Dios a esas horas, medio con sueño, borracho, tal, lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando vienes de la playa con tu hija, su hija entonces, la de este señor tenía 22 años, venía conduciendo él, y bueno, pues en un punto intermedio entre Valdoviño y Ferrol, en un tramo recto, dice, de repente desaparecen todos los vehículos de la carretera, no había circulación ninguna. Y surge por la parte izquierda del coche y se pone en el medio de la carretera una señora con el pelo completamente blanco flotando como unas 2/4 sobre el asfalto y parecía como un cadáver, la cara de un cadáver, toda vestida de blanco y los pelos blancos. Entonces yo paro el coche, dice el señor, y ella pega como un tirón fuerte sin caminar, ¡blup!, y se pega casi al capó. Y sigue flotando. Entonces se inclina y casi pega la cara contra el cristal, inclinada. Bueno, entraron en un estado de pánico el padre y la hija, que te puedes imaginar, porque no podían continuar a acelerar porque se la llevaban por delante, no sabían qué tenían allí. Y entonces empezó a hacerle gestos con la mano y a decirle, Meya, retírate de ahí. Bueno, unas historias me contó. Y en un momento ella se puso otra vez vertical, se separó un poquito del coche y se fue hacia la izquierda. Y entonces dejó justo sitio para pasar. Pero ella continuaba flotando sobre el asfalto. Y dice, mira, si era real que el poquito viento que hacía le movía los pelos, pasó los lados. Y dice, pasamos, empecé a acelerar y la hija me dijo, mira, yo me quedé mirando por el espejo del lado derecho y la vi que continuaba allí en la carretera, allí quedó. Tremendo. Prométeme, Marcelino, que vas a volver al programa, a seguir contando casos. Pues hay muchísimos, demasiados. Prométeme que vas a volver. Pues sí, cuando quieras ya sabes que hacemos otro repasito. Vale, apariciones de monjes, el velatorio, la dama de Vila Esteban, me queda. Conclusiones. Dime qué es esto. ¿Qué carajo iba a decir como qué es esto? Bueno, yo me inclino a pensar que podría tratarse de planos, ya que está tan de moda hoy, universos paralelos y planos dimensionales, pero los científicos modernos, los auténticos científicos modernos, no niegan este tipo de cosas. Dice que algún día podremos llegar a saber qué propiciaba estos fenómenos o qué los propicia. Y tal es el caso, por ejemplo, de David Tippett de la Universidad de Columbia. Son expertos en física cuántica, en la mecánica de partículas, y sospechan que en determinadas situaciones, inexplicablemente, se pueden producir interacciones de un plano dimensional con el nuestro.
es como si se rozasen. Los fenómenos aleatorios, derivados y colaterales que puedan surgir de esa pequeña interacción es el verdadero misterio. Ahí podría estar la clave de lo que ven los testigos en ocasiones, que no tiene explicación ninguna. Otras dimensiones que se rozan con la nuestra. Posiblemente. Nosotros, a lo mejor, por nuestro psiquismo, configurado a través de milenios, pues resulta que lo vemos como algo tenebroso, como algo tétrico. A lo mejor eso que está ahí ni es bueno ni es malo, simplemente está. Y claro, nuestra reacción generalmente ante algo desconocido o que se está materializando, que igual no estamos ni viendo, o los testigos no ven ni tan siquiera lo que realmente se está materializando, están viendo efectos colaterales de esa materialización. Por ahí podrían ir los tiros. Y por otro lado, difuntos familiares que se aparecen, bueno, eso queda al gusto de cada uno, ¿no? Que las personas que lo cuentan, todas ellas, en todos los casos, habían bebido, bueno, pues también, es decir, hay un abanico muy amplio. Yo me inclino por el que sostiene que posiblemente universos paralelos al nuestro interaccionan con nuestro espacio tridimensional, y tengo la esperanza de que la ciencia más adelante va a demostrar que... Más allá de lo sobrenatural, hemos pasado esta primera hora con Marcelino Requejo, nuestro compañero, un ser adorable que cuenta extrañas historias que esta noche nos han puesto los pelos de punta. ¿Forma de contacto contigo, Marcelino? Pues a través del correo electrónico, fmr8@yahoo.es. Feliz año, se te quiere, un abrazo fuerte. Igualmente, Miguel, un abrazo muy fuerte. Hasta prontito. Una pausa para las noticias. Hemos de dejar un tiempo para la actualidad, pero enseguida regresamos. Nos queda todavía una hora para seguir hablando de misterios en este programa especial del Espacio en Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras la información, la actualidad regresa a nuestro tiempo. Tenemos todavía muchos misterios para descifrar juntos. Gracias a todos por seguir ahí en nuestra sintonía en Radio 1 y Radio 5. Gracias a todos por esas cientos de miles de descargas que hacen que seamos, dicen, uno de los programas más descargados de toda la radio. Y saludos desde España a esa legión que nos acompaña desde fuera de nuestras fronteras. Sin perder más tiempo, nos vamos con nuestro compañero Iván Castro a los cielos. Ya veréis qué tema más sorprendente con él volando, buscando en los cielos algunos de los misterios que nos trae nuestro compañero Iván Castro, nuestro comandante favorito. Buenas noches, comandante, ¿cómo estamos? Buenas noches, Miguel. Pues encantado una vez más de tenerte a bordo, a ti y a todo el equipo. Y yo, bienvenido a una nueva temporada, que nos deje seguir volando contigo, una nueva temporada del Espacio en Blanco, descubriendo algunos de los misterios. ¿Sigues volando mucho? Te has tirado todo el verano volando, ¿no? Pues la verdad que sí, no paramos. Tenemos un volumen de trabajo enorme, lo cual es pues muy buena señal, y nada, contratando encima más gente porque estamos sin pilotos suficientes, o sea que esperamos que ahora venga una época de buena bonanza, ¿no? Vale. No sé por dónde vamos a meternos hoy. El culto cargo, quizá. Tengo varios temas que quiero tratar contigo. Luego me contarás eso del malagueño que logró volar 1000 años antes que los hermanos Wright. Pero el culto cargo, ¿qué es eso? ¿Una religión que adora los aviones? Pues sí, la verdad es que me quedé sorprendido cuando, revolviendo entre historias que me encantaría contar en nuestras noches de Espacio en Blanco, pues descubrí una historia bastante curiosa que bueno, simplemente se resume en el culto a los aviones, la adoración a los aviones, ¿no? Ahora vamos a explicarlo, pero yo creo que es una de las historias más sorprendentes que me he encontrado. Tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, seres blancos inteligentes que parece que hablaban extrañas lenguas, tenían trajes espaciales, no podían ser más que dioses, ¿no? Pues algo parecido, o quién sabe, ¿no? Lo curioso es que si viajamos al siglo XX, pues muy cerquita de nuestro tiempo, ¿no? Y sobre todo si viajamos a las zonas de Australia, la Melanesia, etcétera, lo que es todo el continente de Oceanía, Nueva Guinea, Islas Fiji, Isla de las Flores, Islas Vanuatu, que ahora vamos a comentar en concreto, pues al finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando bueno, pues el planeta estaba inmerso un poco en este conflicto mundial, etcétera, nacieron una serie
de creencias, de filosofías, de tradiciones, de religiones, sobre todo dentro de una diversidad de pueblos aborígenes de aquella zona. Y bueno, en aquella zona, valga la repetición, hay más de 1000 creencias distintas religiosas de este tipo, pero la más importante fue una, y se llamó el culto de cargo o el culto al cargo. Más de 1000 creencias religiosas distintas en esa zona de las islas. Cuéntame. Pues por encima de esas 1000 creencias religiosas que encontramos a lo largo de toda Oceanía, esa diversidad cultural y lingüística, nació una filosofía, una religión, como queráis llamarlo, que partió un poco de esos invasores europeos que traía la Segunda Guerra Mundial, que fueron los que implantaron las nuevas tecnologías, sobre todo en aquellas zonas tan, digamos, tan básicas, ¿no? Había una creencia religiosa que era súper importante para los aborígenes de aquellas zonas, y estaba basada en la espera de la llegada de los aviones cargueros llenos de mercancías y de víveres, que para ellos era pues unos auténticos aviones milagro, ¿no? Y aquellos aviones descendían de los cielos y siempre traían cosas muy buenas para sus pueblos. ¿Te imaginas, Iván, gente perdida ahí en esas selvas, en esos bosques, esas islas perdidas, que de repente veían pasar un avión? Claro, tiraba alguna cosa que era buena para ellos, los dioses que nos están premiando, ¿no? Exactamente. Ellos solo veían que lo que bajaba de aquellas aeronaves, no solo hablamos de aeronaves, también incluso de barcos que traían pues esos mares rumbo a Oceanía, etcétera, venían cargados de provisiones a bordo, de mercancías, de víveres, etcétera, y tanto de Japón, del Imperio japonés, como de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de los ejércitos aliados, etcétera, de todos ellos llegaban nuevos artefactos tecnológicos, sobre todo, pues por ejemplo, lo que nosotros vemos tan normal como la ropa para vestirse, el papel, los lápices, bolígrafos, lámparas para dar luz, comida, armas, teléfonos básicos de aquella época, incluso todo venía en grandes aviones de carga. E incluso esas medicinas que curaban enfermedades que ellos, aunque fueran enfermedades muy básicas, para ellos eran mortales. Claro, supongo que eso, el contacto con ellos, para ellos supondría creer que estaban delante de los dioses, ¿no? Exactamente, sobre todo eran hombres blancos, muy diferentes a ellos, hablaban lenguas totalmente distintas, totalmente desconocidas, eran capaces de curar, ¿no? Casi con sus propias manos, con un medicamento insignificante, pues eran capaces de curar. Frenaron mucho la mortalidad en aquellos pueblos y, como te dije antes, implantaron muchísimas y nuevas tecnologías que para ellos sin duda eran caídas de los cielos, ¿no? La creencia enseguida se extendió por todas las zonas y, bueno, para ellos totalmente eran envíos realizados por los mismísimos dioses que enviaban objetos bastante valiosos y, por supuesto, ellos tenían que adorarlos de alguna forma. Por eso nació esta religión llamada el culto al cargo. Barcos, aviones que hacen que la gente empiece a adorarlos, el culto cargo. Incluso estos aborígenes empiezan a recrearles en maquetas, ¿no? De eso que veían, maquetas de paja, cuerdas, madera, ¿no? Exactamente, cuando digamos que empiezan a desaparecer esos aviones, empiezan a dejar de llegar a causa del final de la Segunda Guerra Mundial, ya no eran territorios importantes, antes cualquier territorio pues estratégicamente era un punto a favor siempre que estuviera pues entre comillas colonizado, ¿no? De repente empezaron a desaparecer y los melanesios y todas las tribus aborígenes que las componían recrean maquetas de esos aviones hechas de objetos totalmente naturales, madera, paja, cuerdas, todos los materiales recogidos de la naturaleza. Pero es curioso, incluso si te metías dentro de esas maquetas estaban hasta recreados los equipos de radio que llevaban los aviones, etcétera. ¿Sí? Y incluso esos sistemas de armas, como podían ser pues esas ametralladoras a cada lado de los aviones para defender un poco pues esos cargamentos por si les atacaba algún caza enemigo, etcétera,
e incluso, todavía más curioso, diferenciaban aviones de sexo femenino y aviones macho, con lo cual ellos, diseñaban aviones de sexo femenino para que esos aviones macho volvieran a llegar milagrosamente desde los cielos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche surcando los cielos, aprendiendo cosas de los cielos con nuestro piloto, nuestro comandante favorito, Iván Castro. Increíble que hicieran aviones femeninos para traer a los masculinos, increíble. Pero hay una fecha clave también, ellos tenían también sus navidades, sus reyes, ¿no? Una fecha clave. Exactamente. Igual que nosotros celebramos nuestra Navidad, pues el 25 de diciembre, ellos celebran su día señalado del año dentro de esta religión, que es el 15 de febrero, se le llama el día de John Frum, y es tan importante para los cristianos la Navidad como para ellos este día, ¿no? John Frum era un soldado de los Estados Unidos. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, llega a las Islas Vanuatu, en concreto a la isla de Tanna, y le dice a los primeros aborígenes que ve, le dice: yo soy John Frum y vengo desde América. Claro. Exactamente. Se piensa que esa frase en inglés de I'm John Frum, ¿no? I'm from America, se piensa que se tradujo al John Frum America, y quedó esa frase un poco de leyenda. Es cierto, ojo, que esta leyenda no está 100% certificada ni avalada, pero bueno, es casi seguro que pueda haber algún personaje de este tipo que haya dado origen a lo que esta leyenda pues dice hoy en día, ¿no? E incluso en las Islas Vanuatu hay una iglesia de John Frum. Se llegó a fundar la propia iglesia de John Frum, y es una iglesia basada en la espera, al igual que los cristianos esperan la venida del Mesías, pues la espera de ese John Frum o de ese otro Dios que venga pues en su segunda llegada, ¿no? En su segunda venida. Hay incluso otros nativos que adoraban al duque Felipe de Edimburgo. De hecho, el duque Felipe de Edimburgo, que participó en la Segunda Guerra Mundial, es adorado por unas tribus aborígenes que se llaman los Yaonanen, y tienen incluso fotos de él, lo adoran como si fuera un auténtico dios, etcétera, pues porque posiblemente el duque en su día llegara con las tropas británicas, etcétera, o les diera allí algún tipo pues de esas provisiones milagrosas que para ellos pues les cambió la vida por completo, y desde aquel día es adorado como un auténtico dios. Pero parece que estos cultos no solamente son de este tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sino puede que haya alguno más antiguo, ¿verdad, Iván? Es curioso porque tenemos una similitud al otro lado del planeta, en el Amazonas. Esto está más o menos pues pensado, o lo ha llevado a cabo, o nació, mejor dicho, de una tribu que se llama los Kayapo, y es una especie de adoración a un ser visitante extraterrestre, un ser venido de los cielos en tiempos muy remotos, y puede ser que el culto al cargo tenga incluso pues su precedente en este tipo de adoración que ahora os voy a explicar. Beb Kororoti se llamaba este ser. Lo llamaban Beb Kororoti, que significa en nuestro idioma el que viene o el que llega del cosmos, y era un ser que vestía un traje bastante similar al de un astronauta, y lo simulan hoy en día en sus ceremonias pues con un auténtico traje de astronauta, pero hecho de mimbre. Es prácticamente igual, es muy 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 similar. Él procedía de una zona montañosa que se llama Pukatoti, y cuando los lugareños, cuando esas tribus lo vieron llegar, lo describieron con una piel extremadamente brillante, blanca, resaltaba su belleza, tenía muy buena voluntad, y era una persona o algo, un ser muy inteligente que transmitía grandes conocimientos muy valiosos para las tribus, y así comenzaron a adorarlo desde que llegó. Pero los dioses a veces se enfadan, ¿no? No sabemos qué pasó, pero llegó un día que Beb Kororoti se enfadó con la tribu de los Kayapo y de repente prohibió a este ser que los Kayapos se acercaran a él.
Bet Kororotti, parece ser, según dicen pues esas historias, se dirigió de nuevo a las montañas desde donde llegó, huyó hacia el cielo, y ellos describen como una nube de fuego, de rayos, una nube llena de humo y truenos que se dirigía al cielo. ¿Y qué podría ser? ¿Podría ser un cohete con un motor a reacción? ¿Podría simular lo que vieron ellos con ese tipo cohete que usa pues la NASA, etcétera, cuando manda algo al espacio, etcétera? Podría ser, es algo bastante similar. Pero lo curioso es que la explosión hizo daño a los Kayapo, ¿no? La explosión fastidió bastante a esta tribu porque le mató muchísimos animales, destruyó muchísima vegetación, y a los Kayapo los sumió en una auténtica situación de hambruna e inanición y una auténtica falta de recursos. Esto que podía parecer simplemente una leyenda, parece que fue verificado por Joao Américo Pérez, un etnólogo que en 1952 anduvo por allí, antropólogo. Exactamente. En el año 1952, este etnólogo, que era bastante famoso, entrevistó a la tribu de los Kayapo y, ellos le describían la historia como aquel ser vestido con un traje de astronauta, realizaba cosas que parecían pura magia, igual parecían pura magia lo que realizaban los soldados de la Segunda Guerra Mundial en Oceanía también, ¿no?, con aquellos inventos tecnológicos nuevos, pero sin embargo, Bet Kororotti era capaz de matar con solamente tocar a alguien. Y era una época, recordemos, donde el hombre todavía no había comenzado su carrera espacial, lo cual es bastante curioso. Curioso cómo estos cultos, el de John Frum y el de Bet Kororotti, se parecen, ¿verdad? Y habría Sí, perdona. Dime. No, te iba a decir, la verdad es que son bastante similares, sí. Lo cierto es que son creencias que están pues basadas en ciertas experiencias que a nosotros nos pueden parecer de lo más normal, pero para pueblos poco avanzados, sobre todo tecnológicamente, para tribus de aborígenes, este tipo de sociedades, etcétera, que están un poco ancladas en el pasado, ¿no? Pues desde luego son situaciones puramente milagrosas, inexplicables, casi llenas de magia, y desde luego son súper, milagrosas, ¿no? Es lo que lo resume un poco esta situación. Iván, ¿y si nuestros dioses, esos que nos han narrado los libros sagrados, fueran algo parecido a este John Frum y a estos? ¿Quién sabe? Déjame. Pero lo debatiremos otra noche. Vale, forma de contacto contigo. Me podéis encontrar en Twitter, @IvánCP25, me podéis encontrar en el Facebook como Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, y para los que queráis escribirme, pues ivancpmisterio@yahoo.es. Ahí podéis localizarme de esas tres formas. Comandante, gracias por el vuelo, ha sido apasionante. Para los amigos de Espacio en Blanco, les habla Giovanni Noriega desde Barichara, Colombia, el pueblito más bello que tiene nuestro país. Al fondo la música colombiana, el vallenato, nuestro folclore, la música, compartiendo los sonidos de nuestra tierra. Cielos, seguimos viaje, en esta ocasión por Asia, un continente lleno de misterios al que seguramente vamos a regresar este año a la búsqueda de prodigios. Y en principio recogemos a nuestro guía, Alexis Racionero Ragué. Buenas noches, Alexis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿He dicho bien tu nombre, Ragué? Sí, Alexis Racionero Ragué. Vale, llevas un montón de años viajando por Asia, pero espera que te presente. Eres profesor también de yoga y haces retiros, meditación, filosofía, ¿sí? Sí, he estado mucho tiempo dando clases de cine, demasiados años, y al final pues me estoy como quitando de esa parte y vertiéndome más en mi parte esta de profesor de yoga, de montar retiros, he hecho psicología Gestalt y y he leído mucho sobre filosofías orientales y lo que quiero es llevarlo a la práctica y al día a día, ¿no? Y eres doctor en Historia del Arte. Sí, sobre todo por la parte de cine, pero sí, estudié arte y me gusta mucho cuando viajo, pues todas esas visitas a templos y lugares, pues también tienen algo del historiador de arte que se lo mira con esos ojos, ¿no? Uh-huh. Has viajado por muchas partes del mundo, ve aquí Cuba, vamos a dejar Cuba quizá para otro capítulo. Trinidad es el lugar que parece que a los dos nos gusta y nos vamos a Oriente. ¿Qué tiene Oriente? ¿Qué poder tiene Oriente para los buscadores, para los viajeros? Que durante mucho tiempo era la meta de muchos de los hippies o de muchos de los que querían conseguir la iluminación espiritual.
Bueno, ese fue mi segundo documental, ¿no? El Raversol, que es el que me abrió las puertas a Asia cuando yo estaba haciendo el doctorado, y de pronto me fui con ese documental, descubrí la India. Y bueno, yo creo que lo que tiene Oriente o Asia en determinados lugares es lo exótico, lo ancestral, lo primitivo, ¿no? También tiene, para yo que soy hijo de hippies, pues tiene como una carga también mítica, ¿no? Entonces es como ir a esos orígenes y redescubrir a ver qué queda de todo aquello. Luego al final trataremos de sacar conclusiones, a ver qué queda de todo aquello. Has viajado veo aquí, Myanmar, India, Tailandia, Laos, Tíbet, Japón, los Himalayas. Un país para empezar el viaje. ¿Cuál nos recomendarías como viajero y como buscador? Hombre, a mí un país que me gusta mucho es Myanmar. También me gusta Laos. Y ambos me gustan por ser países de carácter budista y por tanto amable. Otro también podría ser Tailandia, lo que pasa es que Bangkok pues es un poco fuerte, todo lo que uno encuentra ahí. Pero digamos que Myanmar o Birmania pues tiene lo bueno de India sin lo malo, ¿no? Es decir, tiene pues la belleza y la elegancia y la espiritualidad, pero con menos cantidad de energía, de gente, de miseria y de todo, ¿no? ¿Qué viste o qué aprendiste? ¿Qué lección te dejó Myanmar en el viaje que hiciste por Asia? Empezamos por ahí, si te parece, ¿vale? Vale, sí. Bueno, yo en Myanmar aprendí... Era un sitio muy cerrado hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Que han permitido entrar a los occidentales. Sí, yo la verdad es que tuve la suerte de ir en el 2006, en una franja que hubo así, que pude entrar, eso sí, no diciendo que era historiador, sino diciendo que era economista o rollos así. Y ahora volví hace 2 años, encontré el país ya algo cambiado. Pero en fin, yo en Myanmar, por ejemplo, en mi libro hablo del país de las sonrisas, ¿no? Y ahí encontré, pues no sé, como una gente muy cándida, muy alegre. Encontré una sociedad rural, amable, que no sé, que puede ser como pudo ser nuestro país hace años, ¿no? Pero con la gente en el campo y los burritos y en la conversación, ver lugares como Bagan con esas estupas preciosas budistas, pues montado en un burrito casi entre paja, y viéndolo con la luz de un mechero y ver esos mosaicos budistas del siglo XI o siglo X, pues fue algo que me cautivó, ¿no? ¿El budismo ha condicionado mucho la vida de la gente de estos países, los que son budistas como Myanmar? Sí, yo creo que cuando viajas a estos países budistas ves un carácter y unas formas como más pausadas, ¿no? Por ejemplo, pues un buen viaje también a Asia puede ser el de Vietnam, pero es un viaje o una gente pues como más agresiva, más en busca del dinero y con otras formas, ¿no? Más próximo a lo que son los chinos contemporáneos. Y sí, en los países budistas, también Nepal o no sé, o Sri Lanka, que estuve hace poco, pues tienen pues como una tranquilidad, ¿no? No es que el budismo sea la panacea de la salvación, pero hay algo ahí, ¿no? Y en Myanmar, hasta hace poco tiempo veíamos noticias de algunos monjes que eran un poco controlados por el gobierno, por no decir otra cosa, ¿no? Sí, la verdad es que la primera vez que estuve en Myanmar tuve una larga conversación con un taxista, así un poco a lo cubano, que era un taxista privado y que se estaba ganando posiblemente el sueldo de 5 meses pues por llevarme a mí en 2 carreras, ¿no? Y te contaban, ¿no? Y yo les decía, bueno, nosotros tuvimos un dictador pero ya murió, y él me contestaba, sí, pues que nosotros tenemos 50 y si se va uno vendrá otro, ¿no? Pero bueno, finalmente parece que la cosa se ha podido ir democratizando, aunque ahora vuelve a haber revueltas de otro tipo, ¿no? Y cuando llegas ahí a esos poblados, fuera de las rutas, supongo, turísticas, ¿la gente te recibe bien, te acoge? ¿No se extraña de ver a un extranjero? No, al contrario. Yo recuerdo, pues en el último viaje que sí, eso, nos salimos de ruta y iba con unos compañeros fotógrafos y las mejores paradas eran, pues eso, en camino al Monte Popa, pues de pronto en un punto de
de carretera perdido, entrabas pues en una, bueno, no era ni gasolinera, ¿no? Era como un bar con un tendero puesto ahí, y recuerdo pues que entrábamos en la cocina y las señoras cocinando en fuego pues como el de antes, y todo oscuro y negro, y estaban pues encantadas, ¿no? Y sobre todo sientes la curiosidad de ellos hacia ti, ¿no? O sea, tú vas allá como a hacer tus fotos y tus cosas, y el que es un extraterrestre y objeto de curiosidad para ellos eres tú. Esto podría ser lo que estarían entonando algunos monjes budistas. Tíbet. Nos vamos a... Tíbet. Hombre, me suena al Tíbet. Vale, pues vamos al Tíbet si quieres. Pero estamos en eso, sí, los monjes budistas que también están en el Tíbet. Ajá. ¿Estuviste allí, en Tíbet? Sí, otro de los grandes viajes. ¿Qué queda de ese lugar místico que persiguieron muchos hippies, supongo que tus padres, muchos viajeros espirituales, como si fuera el centro de Shangri-La o el centro de Shambhala? Bueno, eso, Shambhala o Shangri-La era como el mito, ¿no? El mito perdido de la ciudad oculta en los Himalayas, que ha aparecido en el cine y demás. Y bueno, pues el Tíbet, mis padres y la generación de los hippies llegaron hasta Nepal, porque no era fácil entrar en el Tíbet, ¿no? Ha sido un territorio bastante inexpugnable durante mucho tiempo. Y bueno, yo pude ir pues a hacer un documental, y gracias a este tren fantástico que han montado los chinos, que es una alta velocidad que en 2 días y medio cubre la distancia de Pekín al Tíbet, ¿no? ¿Qué me dices? Sí, desde Pekín al Tíbet, 2 días. Sí, 2 días y medio. Alta velocidad. A alta velocidad. Lo que eso sí, cuando ya estás ascendiendo a la meseta tibetana, por ahí cerca de los montes Kunlun, te lanzan oxígeno dentro del tren, porque pasas a una altura de 5.000 metros. Como ha debido de cambiar, ¿no? De esa imagen que teníamos espiritual, que iban con los yaks o iban caminando por las grandes montañas hacia ese Shangri-La, a ir en un tren de alta velocidad chino. Pues sí, lo que pasa es que ahora tú ves los yaks salvajes y las manadas de yaks corriendo por la meseta tibetana desde el tren, ¿no? Con unos paisajes increíbles. Y llegas a Lhasa, y en Lhasa, ¿qué encuentras? ¿Hay algo de esa espiritualidad? ¿Queda todavía algo? Sí. Esos monjes míticos que tenían altos poderes, como contaba Lobsang Rampa. Sí, Lobsang Rampa o Alexandra de Vinil, que también escribió mucho de todo eso. Ahí de pronto, yo que sé, hay monasterios en torno a Lhasa, como el de Nechung, que era el antiguo lugar del oráculo, que el lugar tiene una energía con unos inciensos, y no sé, se palpa algo ahí en el ambiente también por los mosaicos con demonios y dragones y figuras extrañas, ¿no? Que sí, que le da un punto como de una tierra así entre ancestral, mágica y un poco de pesadilla, ¿no? O sea, no todo es pues esa armonía idílica del budismo, sino hay también mucha oscuridad, ¿no? Pero a mí lo que me fascinó más es la llegada a Lhasa y ver la peregrinación de la gente tibetana alrededor del Jokang, ¿no? Aquí estamos pensando siempre en el Potala, y allá el lugar de veneración es el Jokang, ¿no? Que es como el templo más importante que tienen en su religión, y se pasan todo el día circunvalando el recinto y haciendo postraciones ante la fachada. Eso, tumbándose, como a veces los hemos visto en algunos lugares, que van caminando, se tumban y se levantan, dan con la cabeza en el suelo y siguen caminando. Exacto, hasta el extremo de que ves gente, incluso de gran edad, con tablillas en las manos y en las rodillas, de los callos que se han hecho, siguiendo esta cora o peregrinación de esta forma, viniendo así desde sus pueblos. Ajá. Sigue vivo entonces esa religión, esa devoción allí. Desde luego que yo es uno de los sitios con más devoción que he visto en la tierra. Sí, desde luego. El control chino no les deja tranquilos, les deja celebrar sus ritos. En este caso sí, en lugares como el Potala ya es un poco más desagradable, porque ellos van pues con toda la devoción y están compartiendo espacio con occidentales como nosotros, tirando fotos, o chinos pues en grupo, hablando en voz alta con guías y demás, ¿no? Pero esta parte del Jokang y también lugares un poco más retirados como
el monasterio de Tachulimpo o la ciudad de Xi'anse, ahí están bastante tranquilos. Lo que hay es mucho control de dónde vamos los turistas y que no vayamos pues más allá de donde ellos quieren que vayamos, ¿no? ¿Izquierdo? Correcto. Una nueva experiencia llega a tus oídos. ¿Estás preparado? Sonido binaural al servicio de historias fascinantes de terror, fantasía, humor. Intente mover la mano izquierda. Relatos creados para que el sonido entre en tu mente y para que tú entres en la historia. Ficción sonora binaural en la nueva plataforma Place. Ya tienes nuevos contenidos. Busca Placecast y ponte los auriculares. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche viajando de la mano de Alexis Racionero por Asia, algunos países de Asia. ¿Estuviste en más lugares de los Himalayas, en más enclaves? Sí, yo en mi libro hablo por ejemplo, también hablo de Kashmir, ¿no? Que para mí es más un territorio que ya sé que forma parte de la India y demás, y esta disputa que si India, Pakistán y demás, pero Kashmir, pues como dicen ellos, es heaven on earth, ¿no? Es el cielo en la tierra, con el lago Dal en Srinagar, donde ves pues las flores de loto entre los rayos violetas del amanecer, ¿no? Y las montañas reflejadas también en ese lago. Cachemira. ¿Jesús vivió ahí? Cachemira. ¿Viste la tumba que decían que tenía en Srinagar? Una tumba supuestamente de Jesús de Nazaret. No llegué a verla, pero leí el libro de Jesús nació en Cachemira o estuvo en Cachemira. Sí. Lo que es interesante de Srinagar también es que hay como bastante confluencia religiosa, ¿no? Que hay, pues, obviamente hay una dominante islámica, pero también hay algún bonito templo de Shiva por la ciudad, en un montículo donde hay una vista preciosa, o todos los restos de la civilización de los mongoles, ¿no? Que pasaron por allá de final. Vamos al sur, si te parece, de nuevo, y más hacia el este, hasta Camboya, y luego regresamos a India y a Nepal. ¿Te parece? Sí, muy bien. Camboya es el país de esos templos tan increíbles de Angkor Wat y mitad de la selva, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo he estado en Camboya 3 o hasta 4 veces. La primera vez me resistí a ir a Angkor Wat por aquello de decir, bueno, es que todo el mundo va ahí y es igual, y yo la primera vez me iba a encontrar con un amigo que estaba en Kampot, que es un pueblito del sur, y bueno, la segunda vez pues sí, fui a Angkor Wat y es un lugar único e increíble, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un lugar, pues eso, de arqueología monumental, que además nos creemos que es un templo y es un conjunto de templos que, bueno, se puede visitar en día y medio, pero podrías estar 5 y 6 días y no te lo acabarías, ¿no? ¿Se siente todavía ese pasado de los Gémeres Rojos y la cantidad de tragedia que llevaron al pueblo camboyano? Pues la verdad es que no, o sea, está ahí, pero yo una de las lecciones o aprendizajes de Camboya, en mi libro hablo pues de Camboya como un lugar en el que aprender a vivir con menos, ¿no? Porque es un país muy rural que tiene muy poco y donde la gente pues parece muy feliz, ¿no? Y la otra cosa que ahí vi pues es esta capacidad del perdonar, ¿no? Y del desprenderse. Yo estuve en la antigua cárcel de Tuol Sleng. Tremendo el sitio, ¿verdad? Sí, tremendo el lugar, y hasta me encontré pues con uno de los supervivientes de la tragedia de los Gémeres Rojos, Chung Mei, que ha escrito un libro con toda su experiencia y que de hecho tiene pues una organización para la ayuda de todo esto y que no vuelva a suceder. Es un hombre ya mayor y bueno, y recuerdo su mirada, ¿no? En el momento pues que le pedí que me firmara el libro, y la humanidad que tenía este señor a mí me rompió por dentro, ¿no? Ellos han perdonado, han sabido perdonar ese
trágico Desde pasado. luego, él tiene una cita que yo la pongo en mi libro que dice algo así como: si un perro te muerde, tú no le muerdas a él, porque acabarás siendo como él, ¿no? Un poquito más cerca, allí cercano, hay otro país, Vietnam, un país que nos hemos acostumbrado, como tú también dices en el libro, a verlo en las películas americanas, ¿verdad? Pues sí, el cine americano nos ha contado mucho su parte de la guerra de Vietnam y bueno, y todos los que como yo crecimos con el cine de los 70 y los 80, pues claro, hemos visto El Cazador, Volver a casa, Apocalipsis Now, Rambo, y está ahí en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Cuentas en el libro algo que a mí me extrañó, y de repente una super fiesta en el Mekong, ¿no? Que te debió de alucinar, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, de Vietnam pasaron varias cosas, ¿no? Una es comprender la guerra desde el punto de vista de ellos y saber cifras, pues como que hubo unos 300.000 muertos americanos por, lo digo de memoria, pero es algo así como 2,5 millones de vietnamitas, ¿no? Uh-huh. Y entonces ves las cosas desde otro lado y entiendes esa guerra de guerrillas y lo que supuso, y visitar pues los Cu Chi Tunnels que hay, por ejemplo, cerca de Saigón, donde se ocultaban los vietnamitas para salir por sorpresa. Pero bueno, sí, mi fiesta loca, entre comillas, en Hanoi, pues fue un descubrimiento, ¿no? Que de pronto, pues sales por la noche ahí y conoces a un inglés y unas australianas y te van llevando, y de pronto, pues en mitad del Río Rojo, pasas, creo que eran 5 o 6 barcazas enormes, y al final hay un barco en el centro del río convertido en una discoteca gigantesca, con occidentales de distintos lugares y gente local, y todo como bastante divertido, ¿no? No te quiero preguntar dónde estaba el espíritu de Oriente en esa fiesta. ¿Vietnam es un poco una mezcla de tradición y modernidad, o la modernidad está acabando con todas las tradiciones que había en ese lugar? ¿Tradición y modernidad en Vietnam o en Asia en general? En Vietnam. En Vietnam, vale. En Vietnam hay una buena mezcla, sí. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, pues aquello del país donde todo el mundo anda en bicicleta, pues se ha acabado. Es el país de las motos. Las motos. Y claro, y seguramente pues en Vietnam, que lo recordemos casi todos de norte a sur, o sea, siempre de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero es este país alargado en el que, bueno, pues por ejemplo, yo en Saigón veo mucha modernidad, ¿no? El que quiera encontrar más tradición se ha de ir a Hanoi, ¿no? Que es la actual capital y que es la Vietnam del norte, donde se nota más el pozo comunista que ha dejado, pues, más tradiciones, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, espiritualidad en Vietnam, que nadie la vaya a buscar porque poco va a encontrar. Vale. Cuentas en tu libro algunas experiencias en Hoi An y en Da Nang, que es una zona muy bonita, ¿no? Sí, la verdad es que para mí Hoi An es de los lugares más bonitos de los que he estado. Es un antiguo puerto colonial por donde pasaron franceses, portugueses, japoneses, y que para mí es que lo tiene todo. Es pequeño, tiene unas casas incluso que recuerdan a Trinidad, un aire así colonial cubano, y tiene una gastronomía estupenda, donde preparan pues las pastas de arroz chinas cada mañana, y encima a pocos kilómetros tiene una playa tropical maravillosa. O sea que yo llegué ahí para estar 2 días y me quedé 10, me parece. ¿Laos se parece un poco a Myanmar y a Camboya o...? Tiene algo. Lo que pasa es que, claro, es el Mekong más arriba, ¿no? Entonces es un país más montañoso, más cerrado, un poco más laberíntico. Luego tiene cosas, a ver, hay un lugar maravilloso que es Luang Prabang, que es patrimonio de la humanidad, que es como una aldea cruzada por varios ríos, y sobre todo pues el Gran Mekong, con un caudal muy fuerte ahí arriba. Y ese es un lugar también paradisíaco, lleno de monasterios
en culto, con monjes por la calle, también con bastantes turistas occidentales que paseamos por allá, antiguas villas, y un lugar así como colonial muy civilizado, ¿no? Y luego te vas a Vientiane, que es la capital, donde los occidentales ya vamos menos, y te encuentras pues como un pozo del comunismo muy marcado, casi más marcado que en Hanoi, ¿no? Yo ahí todavía he visto banderas con la hoz y el martillo y un museo de historia que es muy divertido. Hablando de turistas, tú, no sé, con esa experiencia que tienes de viajar por ahí, ¿no crees que el turismo ha roto, ha prostituido un poco esa espiritualidad que a veces vas a buscar a los templos, a esos lugares sagrados, a veces tan lejanos, y te encuentras ahí un montón de gente simplemente haciendo fotos? Sí, desde luego. O sea, lo que tiene o tenemos los turistas es que somos unos mirones y unos curiosos, muchas veces esclavizados a nuestra cámara, ¿no? Y que vas con esa obsesión, pues yo qué sé, hacerle la foto al monje budista porque es esa foto que sueñas tener, y ciertamente, pues eso, no nos damos cuenta de que en esta invasión en masa que hacemos a estos lugares, pues dificultamos un poco el ritual y la ceremonia. Lo que pasa es que los orientales en esto son muy respetuosos y nos aceptan sin problemas, ¿no? Yo pocas veces me he encontrado con ninguno de ellos que se enfade porque yo aparezca ahí, lo que con el tiempo he ido aprendiendo pues a desprenderme más de la cámara y vivir la experiencia de compartir el ritual con ellos, ¿no? Hablando de rituales, casi a punto de terminar este viaje por el momento, India. La India te enseña que la vida y la muerte están muy unidas, ¿verdad? En esos ghats de Benares. Pues sí, desde luego. En la India, yo recuerdo llegar a rodar el documental, la primera noche ir a dormir en la estación del norte de Delhi para coger el tren a primera hora de la mañana y encontrar cadáveres pues prácticamente en la vía, ¿no? De los parias y las castas bajas y luego subirme en ese tren y ver pues lo que es la miseria saliendo de la ciudad con los niños jugando entre los escombros y, hombre, es muy potente, ¿no? Luego cuando llegas a Benares, pues sí, es la ciudad donde todo indio va a morir en esos crematorios en el Main Ghat, y es un lugar pues donde ves pasar los cadáveres como en procesión, montados entre campanillas, llevados pues por sus familiares hasta los lugares donde van a ser quemados, ¿no? Pero para mí lo fascinante es que no hay un aspecto tétrico en todo esto, ¿no? Sino es un aspecto como de una naturalidad, ¿no? De un ciclo, de estas ideas orientales, pues de que nacimiento y muerte son una misma cosa, ¿no? Y a un occidental como tú, ¿qué efecto le causó la primera vez que viste eso? Yo la verdad es que el impacto que me produjo la India los primeros días, además yo estaba haciendo entrevistas para el documental y me exponía mucho a todo lo que iba preguntando, a mí me creó primero como un cruce de cables y una paranoia tremenda en mí, con unos miedos y unas ansiedades, pero que me obligó un poco como a resituarme, ¿no? A decir, bueno, pues ya está, o sea, acéptalo, ¿no? Has perdido a mucha gente querida recientemente, la muerte es algo con lo que hay que convivir y o lo tomas o vas a vivir en la angustia permanente, ¿no? Y cuando llegué a Benares y me encontré con todo esto, pues estaba ya como aliviado, ¿no? ¿Y viste o sentiste la danza de Shiva por ahí en India? Bueno, yo la danza de Shiva, pues eso lo entiendo un poco como la esencia del yoga, ¿no? Que es algo que practico y que sí, que en la India pues pude practicar varias veces, aunque luego lo he practicado mucho más pues aquí en Barcelona, en mi ciudad. Pero bueno, es esa idea de abrazar un poco todo lo que viene, ¿no? Y esta idea de que hay unas polaridades y hay unos extremos, y que las cosas van y vienen, pero que hemos de estar ahí jugando con todo esto, pues bueno, en un equilibrio, danzando como uno puede, ¿no? Terminamos casi el viaje.
Alexis, ¿sigue siendo Asia ese lugar donde uno puede ir a buscar la espiritualidad esa idílica que hemos visto a veces o hemos leído en muchas obras, o la puedes encontrar en cualquier sitio y quizás Asia esté tan contaminada como pueda estar Europa o cualquier otra parte del mundo? Hombre, yo reconozco que tengo una mirada sobre Asia idealizada, y que si el oyente piensa pues que se va a encontrar esta espiritualidad idílica, probablemente en muchísimos rincones de Asia no la encuentre, ¿no? Posiblemente donde más esté pues es en las sociedades más rurales, ancladas en el pasado, o a veces también en algún lugar como Japón, donde hay una espiritualidad muy arraigada y concreta. Pero yo lo que defiendo en mi libro básicamente es que aquí de alguna manera perdimos toda espiritualidad al pasar de la religión, ¿no?, o al matar a Dios, y que en general en Asia, al margen de la religión en la que estén, se sienten personas más allá de lo racional, ¿no?, en las que la espiritualidad existe y está. Y para terminar, un consejo para que el viaje no solamente sea exterior, sino también sea un viaje interior cuando uno sale por ahí. Bueno, básicamente escuchar, observar y ver lo que te sucede pues cuando estás en estos lugares en la distancia, que te permiten ver qué está pasando en tu vida, ¿no? O sea, tómate el viaje como una oportunidad para mirar a tu interior y ver dónde estás y hacia dónde vas, y luego valorar el regreso, ¿no? Y ese momento de estar en los dos mundos, ¿no? Que vuelves de un viaje que te ha movido y que de pronto vuelves a tu lugar cotidiano y ves que algo ha cambiado, ¿no? Pues prestar atención a todo esto. Darshan, sabiduría oriental para la vida cotidiana. Viajes por Asia que hemos hecho con Alexis Racionero. Un placer, muchas gracias. Forma de contacto contigo si quieren conectarte de otra manera, Alexis. Bueno, yo tengo una página web que es alexisracionero.com, y ahí pues pueden contactar conmigo, y bueno, y también supongo que a partir de la editorial Kairos, que es quien publica el libro, pues ahí hay contacto directo. Alexis, gracias, un placer haber viajado contigo. Que sigamos viaje juntos. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, hasta muy pronto. Hasta pronto. El hombre es el más misterioso y el más desconcertante de los objetos descubiertos por la ciencia. Ángel Ganivet, escritor y diplomático español. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Un año más estamos en Navidad, y todo el equipo del programa desea felicitaros estas fiestas. ¡Feliz Navidad! Y que el año nuevo os llene de bendiciones, venturas y muchos misterios. Aquí, en el Espacio en Blanco. ¡Feliz Navidad! Mi hermano y yo dejamos de hablarnos hace más de 20 años. La causa fue una simple discusión familiar. Pero lo cierto es que aquel día perdí a mi hermano. Salió por la puerta y nunca más volví a verle. Hasta ayer. Yo estaba sola en casa. Leía una revista en el sofá cuando de pronto entró en el salón y se quedó de pie frente a mí, mirándome fijamente. Vino a pedirme perdón, a decirme que se marchaba, pero no habló. Porque los cuerpos astrales no hablan. Pero yo le escuché. Él se limitó. Esta mañana he sabido que mi hermano ha muerto. Mi sobrino me ha dicho que estaba enfermo y ya no salía de casa. No me he atrevido a contarle que eso no es cierto, que ayer vino a verme y se despidió de mí.
Concluye nuestro tiempo en este primer programa del 2018. Habrá muchos más si nos acompañáis. Nos están esperando muchos descubrimientos, muchas nuevas aventuras y queremos compartirlo. Ese es nuestro deseo, de vivirlas juntas, compartiendo este universo único del misterio que abrimos cada semana aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco.